Bueno, entonces vamos a realizar el ejercicio del libro de Jones, línea termodinámica, el ejercicio 1.97. Entonces, como se ve en el enunciado, entonces la entrada de una turbina entra aire y se ralentiza en aras a pasar a la primera banda de turbinas. Entonces solamente vamos a analizar la sección de entrada. Entonces en esa sección de entrada vamos a hacer una especie de diagrama. Tenemos que hay una expansión, una especie de tobera en el ejercicio. Podemos representar el ejercicio como una especie de tobera, el cual tiene una entrada y tiene una salida. Vamos a enumerarla como 2 y 1 respectivamente. Y en la entrada conocemos la siguiente información. Conocemos la presión de entrada, que es de 70 kilopascales. Conocemos la densidad del fluido, en este caso del aire, a la entrada, que es de 0,930 kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad de entrada, que es 180 metros por segundo. Y conocemos el área de la sección transversal de entrada, que es 0,5 metros cuadrados. Y a la salida conocemos solamente el área de la sección transversal, que debe ser mayor a la de entrada, dado que hay una expansión, y la presión 2. Es lo que nos piden hallar. Bien. Bueno, entonces ahora en aras de definir exactamente nuestras suposiciones, vamos a plantear el balance de energía visto previamente, el cual sabemos que menos el trabajo, en este caso va a ser de expansión, va a ser igual a la integral desde P1 hasta P2 del volumen específico por el diferencial de presión, más 1 sobre 2 veces la constante dimensional por la diferencia de velocidades, de la velocidad a la salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado, más la gravedad por sobre la constante dimensional por la diferencia de alturas. Componente de expansión, componente de energía cinética y componente de energía potencial. Bueno, como podemos observar, no tenemos un cambio de altura neto o un cambio de altura significativo, o su contribución a la energía es despreciable. Entonces este cambio de alturas lo podemos hacer 0 y eliminamos toda la contribución de energía potencial. Entonces estamos asumiendo, asumimos que el cambio de alturas es aproximadamente igual a 0. Por otro lado, también, dado que es una expansión debido a un cambio geométrico en el proceso, es decir, no hay una expansión mecánica, no hay una reducción de las fronteras o ni una expansión de las fronteras, sino que el sistema está definido con dicha geometría, entonces el trabajo de expansión va a ser igual a 0. Otro dato adicional que nos da el problema es que el gas, ese proceso de expansión debido a una compresión, una expansión en la salida, sigue la relación P volumen específico a la 1.4 es igual a una constante. Bien, entonces el trabajo vale 0. No podemos cancelar la velocidad de salida, a pesar que el problema me está indicando que hay un frenado. Hay un frenado, pero no se especifica si se detiene por completo. Y la relación de áreas no me ha dado luz, más o menos de 0.7 metros cuadrados, para asumir que la velocidad de entrada es muchísimo más grande a la velocidad de salida. Es decir, no puedo
realmente saber si eso es cierto o no. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a realizar la operación asumiendo que la velocidad 2 es importante y contribuye al sistema. Entonces, finalmente nos queda que 0 es igual a la relación de expansión del proceso más 1 sobre 2 G sub C y la contribución de energía cinética y de entrada y salida del cuadrado. Esto es el cuadrado acá. Bueno, entonces vamos a dividir esta ecuación en dos partes para que nos quede más cómodo. Vamos a llamar esta la parte 1 y vamos a llamar a esta la parte 2 para ir trabajando. Bien, entonces como el problema me indica que PV a la gamma es igual a una constante, donde el gamma es un cuarto para este aire, 1.4, disculpen, entonces vamos a calcular esa constante. Esa constante es igual a ¿qué? Es igual a 1.4. Bien, entonces esto nos indica que en el proceso de expansión nosotros ingresamos en un estado 1 en el cual el volumen específico es el inverso de la densidad acá. Vamos a decir que es 1 sobre la densidad en 1, que no la dan y la tenemos, 0.93 kilogramos, y la presión de entrada es de 70 kilopascales, ¿no? Y va a sufrir una expansión adiabática reversible, perdón, va a sufrir una expansión, va a caer la presión hasta llegar a un estado donde se tiene un volumen específico 2 o un 1 sobre la densidad en 2. Vamos a tener una presión menor que me están pidiendo hallar. Esto es lo que ocurre acá. Entonces, dado que esta relación es constante durante todo este proceso, pues la constante la podemos hallar con las condiciones del estado 1 que son conocidas. Entonces sabemos que va a quedar aquí que P, la constante, es igual a P por 1 sobre la densidad en 1 a la 1.4, y esto es igual a 70 kilopascales por 1 sobre 0.93, esto está en kilogramos sobre metro cúbico, y todo esto lo vamos a elevar a la 1.4. Bien, entonces yo les recomiendo, como ya habíamos hablado en la clase anterior, que dejemos las unidades elevadas a la 1/4. Entonces esto va a dar 77.485 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo, y todo esto elevado a la 1/4. No vamos a operar estas dimensiones. Bien, entonces ahora vamos a resolver lo que denominamos la parte 1 de la ecuación. Entonces vamos a resolver la integral. Me va a quedar entonces que la integral desde P1 hasta P2, dado que P volumen es una función de la presión y me la está dando el problema porque hay una relación de PV igual a la gamma igual a una constante, reemplazo y me va a quedar que la constante, el volumen, es igual a la constante dividido la presión, y esto elevado a la 1 sobre 1.4 o raíz a 1.4 de esto, de P. Entonces vamos a integrar esto. Me quedará entonces que la constante pues sale de la integral 1 sobre 1.4, y la integral desde P1 hasta P2 de la presión a la menos 1 sobre 1.4 de P. Seguimos, integramos, pues es la integral de un exponente, sencillo,
me va a quedar que entonces 1/4 sobre 0.4 es igual a una constante a la 1 sobre 1.4 por la presión elevado a la 0.4 dividido 1.4 desde P1, evaluado en los límites de integración P1 hasta P2, y finalmente obtenemos que el término I1, que denominamos I1, es igual a 1.4 sobre 0.4, la constante a la 1 sobre 1.4 por la presión 2 elevado a la 0.4 sobre 1.4 menos la presión en 1, 0.4 dividido 1.4. Bueno, otra suposición que vamos a hacer es que el sistema está en estado estable, entonces el flujo másico que entra debe ser igual al flujo másico que sale. Basado en esa relación, sabemos que el flujo másico en 1 va a ser equivalente ¿a qué? A la densidad en 1 por la velocidad en 1 por el área de la sección transversal en 1. Y como es igual al flujo másico de salida, entonces es la densidad en 2 por la velocidad en 2 por el área en 2. El área en 2. Nuestra incógnita es la velocidad, pues despejamos la velocidad. La velocidad en 2 es igual a la densidad en 1 sobre la densidad en 2 por el área 1 sobre el área 2 por la velocidad 1. Entonces ya encontramos un término o una ecuación explícita en la velocidad de la velocidad 2 en función de la velocidad 1 conocida, el área 1, el área 2 conocida, la densidad 1 conocida, pero la densidad 2 es desconocida. No conocemos la densidad a la que sale el fluido en 2, pero sí sabemos que esto es igual a la densidad en 1 por el volumen específico 2, el inverso de la densidad es el volumen específico, por área 1 sobre área 2 por la velocidad en 1. Y el volumen específico en 2 sabemos que sigue una relación de PV a la gamma igual a una constante, entonces pues podemos despejar el volumen específico en 2, la velocidad en 2 es igual a la densidad en 1 por una constante sobre presión en 2, 1 sobre 1.4 a 1 sobre A2 por la velocidad en 1. Entonces la velocidad 1 es conocida, la relación de áreas es conocida, la densidad 1 es conocida, la constante es conocida y la presión en 2 es lo que debemos hallar. Entonces colocamos la velocidad en 2 en función de la presión 2. Bien, entonces ahora vamos a el término que llamamos I2. Lo vamos a resolver. I2 es igual a 1 sobre 2G sub C. Vamos a reemplazar toda la velocidad 2 al cuadrado, entonces le damos todo esto al cuadrado. Me queda la constante a la 2 sobre 1.4 por la densidad 1 al cuadrado sobre la presión a la 2 sobre 1.4 por el área 1 sobre el área 2 al cuadrado por la velocidad en 1 al cuadrado menos la velocidad en 1 al cuadrado. Sacamos factor común y nos va a quedar 1 sobre 2G sub C. Vamos a poner aquí en vez de 1 la velocidad 1 al cuadrado. Sacamos factor común de la constante al cuadrado sobre 1.4 elevado a la 2 sobre 1.4 por la densidad 1 al cuadrado sobre la presión a la 2, la presión en 2 a la 2 sobre 1.4, la relación de áreas al cuadrado menos 1. Y ya tenemos el término 2, solo nos resta pues agruparlos y despejar P2. Bueno, entonces aquí unimos las dos ecuaciones.
unimos las dos ecuaciones, I1 y I2, y esto debe ser igual a 0. Como podemos ver, pues la presión 2 no la podemos despejar fácilmente, no está explícito. Entonces, pues vamos a hacer, dado que esta función matemática, miren que todo esto, todo es conocido excepto ¿qué? Excepto P2, que es nuestra incógnita. Toda esta función matemática en últimas es una función de P2 porque todo es conocido y debe ser igual a ¿qué? Y debe ser igual a 0. Entonces esta ecuación, este problema se reduce a resolver una función, a buscar la presión tal que esta función se me haga ¿qué? Se me haga 0. Entonces debemos iterar esta función para un valor de P2 igual tal que esta función se me haga 0. Entonces para eso vamos a utilizar pues una de las ayudas actuales computacionales. En este caso vamos a utilizar el software MATLAB. Pues también pueden hacerlo en Wolfram Matemática, Wolfram Alpha, la versión Cloud Computing de Matemática, o en el software que ustedes quieran en sus calculadoras. Lo importante es que lo describamos bien. Bueno, como se puede observar, entonces miren que definimos la constante y ya la habíamos hallado. Definimos los datos conocidos en todos en el sistema internacional. La velocidad 180, el área 1.5, presión 1.70 kilopascales, densidad 1.93 kilogramos metro cúbico, el área 2.57 metro cuadrado. Y lo que vamos a hacer, recuerden su curso de programación, pues vamos a hacer una variable simbólica llamada P2 porque es nuestra incógnita. Y vamos a hacer una función simbólica f que no es más que la ecuación que describimos ahorita. Aquí está toda la parte de la integral I1 o de la parte I1, todo el término I1, y aquí está todo el término I2. Nótese que no está dividido sobre G sub C porque el G sub C en el sistema internacional es 1 y sabemos que todas las unidades son consistentes, entonces no hay ningún problema. Acá lo que estamos haciendo, utilizar la función VPA, lo que hacemos es que como aquí hay números, mire que estamos mezclando números con variables simbólicas, que en este caso mi variable simbólica es P2. Entonces la función VPA ayuda a que esos números no me los reconozca como símbolos, sino que me los identifique como números reales. Y pues por último utilizamos el comando solve de MATLAB, el cual pues me resuelve una ecuación. Me dice, hágame esta función igual a 0, iterándome ¿quién? P2. Búsqueme un valor de P2 tal que esta función se me haga 0. Corremos el programa y nos arroja dos soluciones reales. Miren que una nos da 58.23 y la otra nos da pues un número gigante. Ahora, es ahí donde nosotros tenemos que aplicar nuestro criterio físico, nuestro sentido físico del problema. Si hay una expansión, es de esperarse que la presión inicial 70 se reduzca. Entonces, por ningún motivo puede ser la segunda raíz o la segunda solución. Esta se descarta. Y vamos a escoger la 58.23, dado que es el valor que tiene, cumple con nuestras condiciones del problema. Entonces, para nosotros la respuesta va a ser presión 2 igual a 58.2336. Bien, entonces ya la respuesta es presión 2 es igual a 58.23. Es decir, aquí el gas sale a 58.23 kilopascales. Pues hay una reducción de 70, pasa a 58.23 kilopascales. Entonces ya quedó terminado con esto el ejercicio.